El tipo me abraza y no me dice nada durante algunos minutos, me contiene, ¿no? Puntualmente, prácticamente como un padre. Tuve la enorme fortuna de tener entrenadores que fueron prácticamente mis papás putativos en el deporte, y este hombre fue uno de ellos, sin lugar a dudas, ¿no? Peladas y pelafustales, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarles. Nos acabamos de enterar, ¿no? Del fallecimiento de Leo Beenhakker. Descanse en paz, este fantástico entrenador, pero mucho mejor persona, al cual tuve el honor y el privilegio de conocer y ser su jugador en el América ya hace bastante tiempo, en 1995. Yo estaba en la Real Sociedad, el equipo no caminaba tan bien, se había ido John Benjamin Toshak de la dirección técnica, se había quedado Salva, su auxiliar, y se abrió la posibilidad, ¿no? En diciembre, por ahí, de que el América me pudiera regresar, ¿no? De España, junto con el Guadalajara. Ya lo he comentado en muchísimas ocasiones, yo de muy chavito, a principios de los 80, que era donde más deporte veía, a los Orioles de Baltimore ser campeones, a los Vaqueros de Dallas también, con Roger Staubach, Randy White, Tuttle Jones y demás cuestiones. Y en ese entonces, a diferencia de la actualidad, que no pasaban tantos partidos, por supuesto Televisa pasaba al América, y ese América de los 80 para mí es donde se finca este amor-odio que hoy tiene este poderosísimo equipo. Entonces, yo era un americanista. Cuando iba a ser futbolista profesional tuve la posibilidad, las ofertas al mismo tiempo de Pumas y de América, y al final decidí por el camino de Pumas, y posteriormente, regresando a España, llegué al América. Entonces se abre esa posibilidad en España, en el Chistu, me recuerdo perfectamente, este restaurante fascinante allá en Madrid. El asador Donostiarra, que es del mismo dueño, es para toda la gente del Madrid, digamos, y el Chistu es para la gente del Atlético de Madrid. Entonces fue la directiva del América y de Chivas, y el ofrecimiento en cuanto a años, eran un par de años de contrato, y en cuanto a cuestiones económicas eran muy similares. Y bueno, el hecho de que estuviera Leo Beenhakker en el América, más allá del hecho de que yo pudiera cumplir un sueño como chavo, el sueño de chavo, de haber ido al América y jugar en el América, que para mí era importante, me decanté puntualmente por ese sentimiento, y porque, bueno, sabedor de que Leo Beenhakker estaba en el América, y en ese entonces el América volaba, ¿no? Eran torneos largos, había traído a Kalusha y a Villic, y junto con Sayito empezaba Cuauhtémoc Blanco puntualmente, ¿no? Y el grupo de mexicanos de Lara, de Villa, trajo del Olmo, el Poto Gutiérrez, José Luis Salgado, Adrián Chávez. Era realmente un equipo fascinante, maravilloso, ¿no? Poderosísimo. Inclusive me parece Pedro Pineda también. Y entonces yo viajo a la Copa Rey Fahd en Arabia Saudita, hoy lo que es hoy la Confederaciones. En ese entonces era solo la Copa Rey Fahd, que se jugaba en Arabia. Jugó Dinamarca, jugó Argentina, jugó Arabia Saudita, y jugamos nosotros México. Tenía que ver con los campeones de cada confederación. Jugamos contra Arabia Saudita, yo metí un par de goles. Jugamos contra Dinamarca, yo también volví a meter gol. Perdimos en penales, falló un penal yo y también Marcelino Bernal, y la final fue Argentina-Dinamarca. Y entonces ahí se empezó a abrir la posibilidad, insisto, de que yo regresara al fútbol mexicano, y puntualmente al América. Y así se concreta el hecho de que yo, ¿no?, regrese después de aquella Copa Rey Fahd, regreso a San Sebastián, termino ya la relación con el club, con el presidente en ese entonces Uranga, y tomo camino de regreso a México. A los pocos días de llegar a México, por supuesto, me presento ya en Cuapa. A varios de los jugadores ya mencionados los conocía, porque habíamos estado en selección nacional, ¿no?
Cuauhtémoc empezaba, inclusive Cuauhtémoc fue a esa Copa Raifat como suplente, entró pocos minutos, era el más chavito de la delegación. Por supuesto, pues Saguito, ¿no? Con el cual ya había yo tenido bastantes posibilidades, José Luis Salgado, que habíamos estado juntos en el Mundial de 94, el Poto Gutiérrez, por obvias razones, el Olmo. Había gente a la cual yo conocía, entonces que también, por supuesto, me hacía sentir muy cómodo. Conocí a Leo Benhacker, ¿no? Con esta sonrisa que siempre lo caracterizó, con esta parte tan entrañable, tan empática, porque el tipo sencillamente era un hombre muy alto, ¿no? De pelo güero, ¿no? Canoso en ese momento, un tipo que por naturaleza imponía, ¿no? Y por supuesto por todos sus logros y por todo lo que había sido, ¿no? El Madrid, selecciones de Países Bajos y demás cuestiones, ¿no? Y esta escuela de los Países Bajos que siempre ha estado en boga, ¿no? Puntualmente. El simple hecho de que haya alguien de los Países Bajos automáticamente se vuelve, hace más bello todo, hace más artístico todo. Y me refiero en el fútbol y me refiero también, podríamos pensar en pintores y otras cosas que también ha habido fantásticos y maravillosos, pero puntualmente en el fútbol, insisto, que existiera algún neerlandés en el escenario automáticamente maximizaba, ¿no? Cualquier posibilidad. Y Leo Benhacker lo representaba, ¿no? A carta cabal. Un tipo que permitía libertad, que le gustaba la aventura siempre, la creatividad, la locura, que era un tipo con esta grandísima capacidad de liderar y gestionar un recurso humano, un equipo, con su autoridad y con su poderío y con su inteligencia y su lucidez, y luego que tenía esta grandísima y enorme capacidad de sentarse uno a uno y decirle a cada uno de nosotros exactamente lo que necesitábamos, en el tono en el que lo necesitábamos, en la manera, con la brevedad o la amplitud o profundidad que cada uno de nosotros necesitaba. Daría la impresión que tenía esta grandísima capacidad de leer a los jugadores o a los seres humanos con una grandísima naturalidad. Tenía esta dualidad de que todo el mundo lo veíamos, ¿no? en el pedestal, pues, era Leo Benhacker y demás cuestiones, pero no perdía esa categoría, esa cuestión jerárquica, esa altura, esa maravilla, y luego se bajaba del pedestal y convivía como uno más, pero luego se volvía a subir. Tenía esta capacidad de subir y bajarse, insisto, del puesto más importante, ¿no? Donde todo el mundo lo venerábamos. Yo, si no mal recuerdo, debuto con el América en un partido contra Tecos. Vaya paradoja, dirían en mi pueblo, porque yo debuto con el equipo de Pumas contra Tecos en ese estadio, ¿no? En 1987. En ese entonces dirigía, en paz descanse, Mario Velarde. Y me acuerdo que estaban el Sobuca García y Rubén Medina, que fueron mis entrenadores en la reserva profesional. Y en ese entonces la reserva profesional jugaba 3 horas antes en el mismo estadio contra el mismo equipo. Y se quedaban a ver el partido del primer equipo. Entonces yo volteo a la tribuna cuando voy a entrar y veo a Rubén y al Sobuca García en la tribuna. Y los tres, ¿no? Asentimos, agachamos la cabeza diciendo, lo logramos, ¿no? Ellos en la parte formativa y que lograron llevarme a la primera división, y yo, respaldado por su trabajo, a punto de entrar al campo de Tecos. Entonces yo debuto con el equipo de Pumas en Tecos, allá en el estadio de la UAJ, y debuto, si se le puede decir, debutar, ¿no? Porque ya había estado en Atlético de Madrid, Pumas, Real Sociedad, pero debuto con el América en el mismo estadio. Yo venía de un esfuerzo importante, ya lo platicamos, de la Copa Raifat, había sido campeón de goleo, estuve viajando, ¿no? Arabia, de vuelta a España, de vuelta a México, y entonces venía yo con una pequeña molestia en el gemelo de la derecha. Inclusive en el calentamiento, ¿no? Siento que me rompo, ¿no? Que hay un pequeño, no desgarre, pero que sí hay una ruptura de fibras. Juego el partido, ¿no? Vendado y demás, casi cojeando, y bueno, pues vamos a los servicios médicos y acabo yo entendiendo que no podía jugar durante 2 o 3 semanas, ¿no? Por un tirón en el gemelo de la pierna derecha.
Esto, por supuesto, a mí me presionaba porque pues, yo venía como como un refuerzo importante y demás, que la realidad sea dicha, Löwenhacker avaló mi contratación, más allá de que el equipo tenía de mitad para adelante 750.000 variantes, ¿no? Ya lo decía, Kalusha y Villic y Zaguito y Cuauhtémoc Blanco y Pedro Pineda y Del Olmo, inclusive era un equipo hasta como desbalanceado para allá, ¿no? O sea, el barco se iba siempre para adelante y no para atrás. Aún así, me encontró la posición, él fue el que me empezó a poner como media punta, como un falso 9, ¿no? En este armado que ya tenían, donde el equipo volaba y ganaba 7-0, 7-1, partidazos, era una locura, el estadio Azteca lleno cada 15 días, ¿no? Inclusive a veces se jugaba los lunes en la noche y el estadio se llenaba porque estábamos de la mano de Löwenhacker, pero aparte el equipo volaba, ¿no? El equipo, insisto, con esta capacidad de aventura y de creatividad, de libertad que nos generaba Leo, era fantástica. Entonces, él me cuenta esa posición, pero pasan la semana, entonces ya sabes que de pronto quieres acelerar la recuperación, porque yo decía, bueno, pues me acaban de contratar, tengo un contrato muy importante, vengo de España, está la selección nacional, entonces yo automáticamente me empecé a presionar, forcé los entrenamientos, forcé el tema de la entrenada y volví a recaer. Después de 1 o 2 semanas entro, ¿no? Llorando puntualmente, desconsolado al vestidor y sin darme cuenta, de pronto tengo sentado junto a mí a Löwenhacker. Y el tipo me abraza, ¿no? Me abraza, contiene mi llanto primero que nada. El tipo me abraza y no me dice nada durante algunos minutos, me contiene, ¿no? Puntualmente, prácticamente como un padre. Tuve la enorme fortuna de tener entrenadores que fueron prácticamente mis papás putativos en el deporte, y este hombre fue uno de ellos, sin lugar a dudas, ¿no? Y entonces me abraza, pasan algunos segundos, yo desconsolado, como que aparte yo me sentía en deuda con él, ¿no? Me sentía en deuda con el América y me sentía en deuda con él porque había llegado y había jugado solo un partido y llevaba una tercia de semanas lastimado y no salía de esta lesión. Entonces me empieza a hablar con una tranquilidad y me empieza a hablar de mi liderazgo y me empieza a hablar de quién soy y qué he logrado, ¿no? En el Atlético de Madrid y lo de la Copa del Mundo 94 y la Copa América de 95, o sea, y venía la Copa América 95. Entonces me empieza a hablar con una majestuosidad, con una elegancia, con una cercanía, con una parte tan entrañable que inclusive sentía yo que me estaba curando no el alma, sino que me estaba curando la pierna también, porque sí me estaba sanando el alma, ¿no? Me estaba sanando y me estaba limpiando estos sentimientos de frustración realmente terribles que tenía, ¿no? Y fue uno de estos múltiples episodios que yo tuve con Löwenhacker, en donde no solo me decía cómo moverme, cómo botarme, aparecer a la espalda de Juan, botarme cuando estaba Villic, pasarle por la espalda a Zaguito, si Blanco cerraba yo abrirme, o sea, más allá de cuestionamientos y de aspectos tácticos y estratégicos que te abría el mar, porque realmente cada vez que abría la boca, te abría el mar, siempre me quedé con estos gestos humanos, ¿no? Estos gestos de esta capacidad de tratarte como persona por encima del jugador. Y insisto, ese vestidor era un vestidor bien pesado. Y cuando digo bien pesado, era con futbolistas de todas partes del mundo, tipos muy importantes, figuras en las selecciones nacionales, cada una de su país, cada uno, que de pronto algunos tenían que ir a la banca, y este tipo es de los mejores hombres o mejores directores técnicos que he visto gestionar un recurso humano. Me parece que no tuvo un problema con nadie, ¿no? Si bien es cierto, lo corre don Emilio Díaz Barroso, que a diferencia de los directivos actuales o los presidentes y dueños que ahora pasan mucho más tiempo en contacto con el futbolista y van a los entrenamientos, inclusive hasta viajan con el equipo. En ese entonces, y don Emilio Díaz Barroso era de ese tipo de presidentes, en donde tú lo veías el día que te presentaba, por ahí te daba las palabras de Navidad, porque ni siquiera había una cena de Navidad, sencillamente se aparecía en las Navidades, se aparecía para desearte feliz Navidad y un buen año, y se aparecía otra vez al inicio de la siguiente temporada. Y Löwenhacker era un tipo muy bravo, ¿no? Y Emilio Díaz Barroso también. Tanto así que por eso se entendieron y por eso estuvieron juntos mucho tiempo. Y entonces
Por lo que entiendo, me parece que Leo vivía en Tabachines, en Cuernavaca, y aparte le gustaba jugar mucho golf. Hoy, insisto, mucha gente que está vinculada al fútbol juega golf, exjugadores y jugadores, exentrenadores, entrenadores, directivos. En ese entonces era muy raro, ¿no? Y de los pocos que jugaba golf era Leo, y por eso escogió vivir en Tabachines. Entonces, creo que un día lo mandó llamar don Emilio. Leo dijo, pues estoy en el campo de golf, y se fue como que enturbiando la relación, y de pronto le dicen a Leo Benhacker que tenía que poner en la banca a Bautista y a Del Olmo. Rafa Bautista era un defensor central alto que también juega de contención, un tipo listísimo para jugar, técnicamente muy solvente. Luego fue al Pueblo, un tipo bien capaz con la pelota, y aparte un tipazo, saleroso, usaba el pelo como Tarzán. Y bueno, y el Jaibo Del Olmo que era bravísimo, y por obvias razones Leo Benhacker jamás hubiera aceptado esa situación. Pone a Bautista y pone a Del Olmo. Jugamos contra el Puebla en Puebla, quedamos 1-1, yo metí el primer gol y ellos nos empatan. Me parece que fue Aravena el que nos acaba empatando a 1. Y por supuesto hay una línea que viene desde arriba, y Leo Benhacker dice, pues, yo en mi terreno mando yo, ¿no? A mí nadie me puede decir quién juega y quién no juega. Y a raíz de esa situación se rompe la relación. Leo se va, ¿no? Lo prescinden de su chama. Por eso el equipo estaba en primera línea, ¿no? Estaba en los primeros lugares. Insisto, el equipo volaba y volaba y volaba. Fue una decisión bien brava, ¿no? En donde, por supuesto, el grupo quedó sacudidísimo, porque más allá de haber perdido, insisto, a este líder maravilloso en la cancha, este entrenador que te venía a generar aprendizajes y enseñanzas de otra parte que no conocíamos, insisto, ¿no? Con esta escuela neerlandesa de entender y jugar el fútbol desde un lugar totalmente artístico, creativo, libre, sin prejuicios, ¿no? Sin miedos, ¿no? Sin temores. Perdíamos al hombre, perdíamos a Leo, no perdíamos al mister, como le decíamos, perdíamos a Leo Benhacker, y fue un golpe durísimo. Llegó Mirko Josic, que venía de Chile, ¿no? Y bueno, acabamos llegando a semifinales y perdimos con el Necaxa. Así fue mi historia con Leo Benhacker, al cual le agradezco enormidades, ¿no? El buen Leo Benhacker, que me formó, me forjó, me protegió, me cuidó, me ayudó, me sanó mi alma en un momento bien complicado de la lesión y la frustración, y también porque venía yo de España. Él conocía perfectamente el fútbol español, ¿no? de memoria, y yo también venía de regreso, que podía sentirse como otro fracaso, como un tropezón, y él estuvo ahí siempre, ¿no? Con sus espaldas anchas, con su sonrisa impoluta, con su inteligencia, con esta parte mordaz, salerosa, tipo muy simpático, muy agradable, muy cagado, ¿no? Cercano, entrañable. Así que bueno, descanse en paz el gran Leo Benhacker. Insisto, me siento sumamente honrado y privilegiado de haber podido estar con él poco tiempo, fueron cerca de 6 meses, pero para mí fue como una vida larguísima al lado de este fantástico entrenador, pero insisto, 200,000 veces mejor persona. Descanse en paz, Leo Benhacker.